Empezamos la mesa. Bienvenidos a todos a la quinta y última mesa del foro El Florecimiento Cultural del Pueblo Mexicano Chicano en Estados Unidos. Es la quinta, la última, pero no por eso de menos. ¿Okay? Tenemos a tres exponentes. Yo soy Marta Sánchez y soy la moderadora. Tenemos tres exponentes ya muy bien conocidos en Estados Unidos y también aquí en México de literatura y cultura chicana que nos van a ofrecer tres perspectivas diferentes, seguro, del caso. El primer ponente es el doctor Francisco Lomelí, aquí, y tengo el gusto de verlo otra vez después de muchos años que no nos veíamos. Él viene de la Universidad de California, Santa Bárbara, es experto en literatura chicana y latinoamericana. Él está en el Departamento de Español y Portugués, en el Departamento de Estudios Chicanos en UC Santa Bárbara. Dice que más alto. ¿O más alto? ¿Más alto? Ok. Y ha escrito más de 115 artículos, más de 20 libros y trabajos académicos sobre arte, frontera y autores coloniales. Así es que cedo la palabra a Francisco. Muy buenos días a todo el mundo y gracias por aguantar la última sesión. En primer lugar, quisiera también expresar mi agradecimiento a los organizadores, ¿verdad? Sobre todo al doctor José Manuel Valenzuela y obviamente a la simpática Gabriela Zamora por todos sus esfuerzos de traernos aquí a México. Y mucho se ha dicho acerca de este tipo de foro y por lo menos yo quería también unirme a estos sentimientos y decir que espero que se repitan en varios lugares. Me parece que este es el tipo de medio que debería emplearse porque de esta manera se disemina, se divulga, pero estar tan lejos de la frontera a veces resulta que en la frontera no se enteran de lo que estamos discutiendo. Entonces yo recomendaría, si fuera posible, también tener sesiones allá. Voy a tratar de darles una presentación más bien un poco concentrada sobre tres autores brevemente, pero primeramente me voy a fijar en la frontera, porque se ha hablado mucho de la frontera, pero creo que todavía quedan varios datos pendientes y en el tintero para tratar de consolidar un poco el concepto de la frontera, porque también lo que he notado es que me parece que varios de nosotros manejamos distintas cifras al respecto. Entonces voy a referirme a eso cuando llegue a ese punto. Pero tengo tres epígrafes que creo que considero que son claves. El primero es de Gloria Saldúa, obviamente, una de las figuras claves que ha discutido y hablado de la frontera en forma teórica, una forma poética y muchas otras formas, ¿no? Ella prácticamente encarna las visiones sobre la frontera que los chicanos y chicanas han tenido en los últimos 20 y tantos años. Ella dice: alma entre dos mundos, 3, 4, me zumba la cabeza con lo contradictorio, estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente. Creo que esto capta muy bien una sensación de cómo nosotros como chicanos en Estados Unidos manejamos varios códigos y varios mundos a la vez. En segundo lugar, tengo una cita de Carlos Monsiváis, muy conocido y reconocido aquí en México, obviamente. Tengo una cita larga, pero voy a leer solamente la primera oración, que me parece clave, de un prólogo a un libro. Él dice: ¿será México en el futuro una nación de chicanos? Interesante pregunta, ¿verdad? Muy interesante pregunta. Y voy a tratar de respaldar eso con algunas cifras posteriormente. Y luego, como última epígrafe, David Maciel, también un colega nuestro, él ha dicho, que me parece muy acertado: los chicanos son un secreto del Estado en México, ¿no? Bueno, hay fronteras y hay fronteras, pero como la frontera entre México y Estados Unidos, no hay dos. Actualmente dicha región de 3,000 kilómetros ocupa un lugar central en nuestra conciencia sociopolítica por las tensiones migratorias, la violencia desenfrenada,
la conmoción de las drogas y los conflictos binacionales de dos culturas y sociedades que viven su propia y a la vez muy relacionada trayectoria histórica. Ninguno de los dos países puede vivir sin el otro, pero compenetrarse implica un constante reto de negociación, compromiso y renuncia. No obstante, el agudo interés que se manifiesta hoy en día, no hace mucho, antes de 1960, que la frontera figuraba como un tema invisible en la conciencia nacional de Estados Unidos y México, debido a que la distancia de sus respectivos centros culturales le dictaminaba poca importancia. Eso me parece que es una afirmación importante, porque en efecto yo estaba pensando, ¿desde cuándo empezamos a pensar realmente en la frontera como tema cultural, político, etcétera? Y me di cuenta, según mi propia experiencia como inmigrante de México a Estados Unidos, el año 54, que antes del 60 yo no escuchaba nada de la frontera. Nosotros sabíamos que éramos fronterizos, sabíamos que éramos inmigrantes, pero no se hablaba realmente de la frontera, ni en Estados Unidos ni en México. Entonces, ¿por qué? Había una especie de apagón en los dos lados. Entonces, yo creo que vale la pena examinar eso un poquito más. La frontera, por un lado, se veía como el fin del mundo para México y como un lamentable estorbo para los Estados Unidos. Su cualidad de desierto se tomaba y se sigue tomando como algo más que una metáfora, y a sus habitantes se les suele ver como rudos, subdesarrollados y de poco ingenio, algo que ya se ha mencionado en varias ocasiones. Perdón. La génesis de tal perspectiva se encuentra en su hibridez y su biculturalismo, que retan la normatividad social y nacional. Podría decirse que la cultura fronteriza en ambos lados de la frontera se parece más entre sí que con sus centros culturales, formando así y que ya se ha dicho también, pero es algo que yo he estado diciendo desde hace años, forman una tercera cultura. La frontera, como epicentro dinámico de interacción y convergencia de unos 25 millones, conlleva varias impresiones inevitables. Como campo de batalla y militarización, lugar de hambre y esperanza, sitio de traumas sociales e históricos, ámbito de criminalización, región donde el tercer mundo se topa con el primero, donde lo milenario se enfrenta a lo posmoderno, donde la globalización y lo transnacional se compaginan en escala mayor por el intercambio de productos y tecnología, donde el futuro de los dos países se baraja de acuerdo a un capitalismo salvaje o benéfico, donde todo se superpone y donde las diferencias se borran en una simbiosis cultural, donde la revoltura se vuelve proceso popular. En efecto, la franja fronteriza representa estas realidades simultáneas a la vez que provoca creatividad literaria y artística. En el viaje aquí a México encontré un artículo en Los Angeles Times donde el artista Hugo Crosswhite de Tijuana dice que debido a su distancia de la gran autoridad del DF, Tijuana es un lugar dinámico para los artistas porque la improvisación permite mayor libertad y que surge fácilmente porque no hay reglas. Eso me pareció una afirmación también muy interesante, que en efecto creo que la frontera se ve un poquito así de parte de los de más lejos como acá, ¿no? Por un lado, nos referimos a una línea divisoria geográfica y política, pero también queremos hacer hincapié en su esfuerzo, en su fuerza generadora de innovación, síntesis y sensibilidades. Primero, detengamos en hechos que cada día van cobrando mayor impacto a nivel nacional en Estados Unidos y en México. Primero, aquí tenemos una versión, como hay muchas versiones de mapas de la frontera, y podemos ver aquí los intercambios, los préstamos, la interacción, etcétera, ¿no? Muchos pequeños detalles que en realidad no se saben. Por ejemplo, que la Quebradita es de la frontera. Mucha gente pensaba que la Quebradita era como más al sur de Chihuahua, en otras partes, ¿no? Este mapa ya está un poco anticuado porque dice población de 12 a 15 millones, digo que hay por lo menos 25 millones. Número 1. Déjenme mostrarles una imagen, creo que esta imagen aquí del desierto de Carmen Lomas Garza nos da una buena impresión un poco de esta zona, ¿verdad? La frontera México-Estados Unidos, que consiste en 3.000
kilómetros, es la más transcurrida y visitada en el mundo. Y la ciudad de Tijuana marca el cruce fronterizo internacional de mayor movimiento humano en el mundo, que según una cifra son hasta 59 millones de gentes, incluyendo migración legal e ilegal. Número 2, los latinos ya forman la minoría racial más grande dentro de los Estados Unidos, no la segunda, sino que la más grande, si no consideramos a los anglos minoría, ¿verdad? Habiendo superado a los afroamericanos desde 1906, lo cual nos da más peso y relevancia como fuerza social de consumidores, votantes y poderío económico. Si hay ahora entre 55 y 57 millones de latinos en Estados Unidos, eso significa que supera la población de Argentina y también supera la población de España. Y como alguien lo dijo, lo puedo repetir también, los latinos serían como el segundo país más grande de hispanohablantes. Entonces se anticipa que para el año 2050 la población latina llegará a ser unos 103 millones o como el 25% de la población norteamericana. De estos, los de ascendencia mexicana hoy representan unos 40 a 42 millones. Ustedes habrán notado que hay cierta discrepancia entre algunas cifras que manejamos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces no se pueden calificar o documentar a los indocumentados. Entonces, se cree que hay muchos más que los 33 millones. Yo digo de 40 a 42 millones, pero en 2050 serán unos 78 a 82 millones. Habría que recordar otro dato, que 30% de personas mexicanas de todo el mundo viven en los Estados Unidos. Claro, y el otro 70% vive en México, ¿verdad? Pero verlo de esa forma me parece que es otra forma también de calificarlo y de comprender las relaciones y la dinámica que está surgiendo, ¿no? Número 4. Los latinos como grupo en Estados Unidos producen al ritmo de 15 mil millones de dólares de Producto Bruto, o sea, más que todos los países centroamericanos juntos. Las remesas, obviamente, representan el segundo ingreso nacional más grande en México, es algo que seguramente ya saben. Y no hace mucho que CNN también propuso crear un nuevo canal de televisión para latinos en Estados Unidos. Es increíble que hayan reconocido eso, ¿no? Es que tengo una alergia, por eso me da tos. Además, número 6, además el enorme impacto gastronómico no se puede subestimar porque la salsa ya ha superado el ketchup, el taco y el burrito son bocados favoritos antes del sándwich y el jalapeño, pico de gallo y chipotle son usados en los rincones más recónditos del país, incluyendo muchos McDonald's y otras cadenas de comidas rápidas. No es que sea bueno o malo, pero simplemente es un hecho, ¿no? México, en sus gustos y preferencias, va penetrando el mercado de la vida diaria de los Estados Unidos. En muchos casos, emprendiendo nuevos negocios y estimulando las economías locales de pueblos y ciudades. Esto se ve muy bien en Missouri, en Alabama, en South Carolina, muchos otros lugares, ¿no? Bueno, la influencia de lo fronterizo es tal que periodistas, críticos y escritores han tratado de captar su carácter binacional. Para referirse a ese grupo de latinos en Estados Unidos, Carlos Fuentes inventó el término Mexamérica. La revista Time propuso a Méxica. El novelista chicano Alejandro Morales dijo la Mex, y el poeta chicano, claro, propuso desde un principio Aztlán. Otros, como Gloria Saldúo, ven la frontera como una herida abierta, la prieta menospreciada, el bastardo marginado. Pero no cabe duda que México se va norteamericanizando a la vez que Estados Unidos se va mexicanizando o latinizando, gracias en parte a lo que se ha llamado un proceso de tropicalización o latinoamericanización, porque los latinos aportan más de lo que reciben. Mucha de la literatura chicana tiene sus raíces y razón de ser en la franja fronteriza, ya que trata de un pueblo que por lo general de origen modesto, de clase trabajadora y con ética de inmigrante, cuya necesidad los lleva a ser ingeniosos para sobrevivir en un ambiente que en muchos momentos de su historia se ha caracterizado por el hostigamiento en términos de estima social, la discriminación en las escuelas, las viviendas de los sectores laborales y el racismo institucionalizado, cosas que ya se han mencionado, pero las menciono de nuevo. Las personas de ascendencia mexicana han luchado con esfuerzos heroicos
contra este panorama de acoso desde la guerra de 1848 entre México y Estados Unidos. Y nosotros somos los herederos de esa lucha que llegó a su ápice durante el movimiento chicano entre el 65 y 1980. El mundo chicano se rige por la presencia de la frontera tal como la vemos desde los dos lados, pero también sirve para provocar diferentes conceptualizaciones, como barrera con púas o muros gigantescos, como espacio de constantes transiciones, cambios y ajustes, como encrucijada de la esquizofrenia desatada, como franja de peligro y ninguneo, como cortina diferenciadora o telón unificador, como lugar de dualidades mitigadoras, como terreno de contradicciones y ambigüedades y como lugar que desarma el esencialismo norteamericano y también mexicano. Pero la frontera en sí no se queda en el noroeste mexicano o suroeste norteamericano. Personas de ascendencia mexicana ya residen en nuevas zonas de contacto, o sea, ciudades y pueblos a través de todo el país, más allá de Los Ángeles. Es algo que se ha mencionado algo, pero hasta hace poco realmente no sabían. Todo el mundo pensaba que los chicanos estaban en su gran mayoría en el suroeste, y no necesariamente. Obviamente viven en lugares más allá de Los Ángeles, San Antonio, Phoenix, Houston, Albuquerque, trasladándose a Las Vegas, Atlanta, Chicago, Charlotte, North Carolina, Denver, Gary en Indiana, Anchorage en Alaska, Washington, D.C., la región Apalacha y por supuesto Nueva York. Más que nada los chicanos, entre los latinos, forman parte de un fenómeno nacional y no solo regional. Esto en los últimos 20 años ha socavado los antiguos estereotipos de quiénes son los latinos, dónde viven, qué piensan y cómo se expresan. La generación ñ se afirma con mayor confianza como bilingüe bicultural, como transmisora de valores culturales y como grupo más apto a aceptar diferencias para así promover lo que Guillermo Gómez Peña califica como the New World Border, o sea, la nueva frontera mundial, de sincretismo, interculturalidad y de una ideología más allá de los absolutos y monolitos, con el fin de crear lo que él llama a borderless ethos, una ética sin fronteras. En ese sentido, Gómez Peña, que se ha mencionado, pero voy a mencionarlo un poquito más, propone nuevas definiciones subversivas para deconstruir conceptos obsoletos. Habla de alien, ¿verdad? El término que se conoce como ilegal. Él dice que alien en inglés también significa extraterrestre. Término usado por oportunistas políticos y sórdidos periodistas para describir a un inmigrante legal o ilegal, personas con fuerte acento o ropa exótica y gente que exhibe comportamiento social, sexual o estético excéntrico. Borderígena o fronterígena, un ciudadano de la gran región fronteriza de las Américas, o sea, tú y yo y toda la pinche raza que conocemos. Número 3, border pop o pop fronterizo, un movimiento transnacional de música y moda que abarca, entre otros loqueras y ritmos, cuncarachi, heavy nopal, rap wango, mambop, jarochabili, tecno banda, wapungo y el estrafalario movimiento Tex-Mex Bangra. Y número 4, el Free Taco Agreement, el acuerdo de tacos gratis, según él, una iniciativa económica innovadora diseñada por el Servicio Secreto Chicano. Su objetivo principal es la producción y distribución de tacos gratis a las minorías de gringos hambrientos y desterritorializados. En español, dice que the Free Border Agreement debe llamarse Tratado de Libre Comercio. En 2003, los artistas Víctor Payán y Perry Vázquez crearon una figura de yeso blanco de 38 centímetros que parodia el estereotipo del mexicano gordo con su sombrero ancho, obviamente una figura de la Revolución o antes, ¿no? Su traje campesino blanco y sus guaraches que no se ven aquí porque está en la playa, ¿no? En pose de frenar su movimiento justamente al llegar a la frontera, ¿no? La estatua, obviamente una parodia, viene acompañada de un breve texto intitulado Sigan cruzando, manifiesto, que asevera, cuando en el transcurso de los eventos humanos es necesario cruzar fronteras de una construcción política, social, lingüística, cultural, económica y tecnológica, vamos a cruzar. Porque mucho antes de que hubiera fronteras, había transfronterizos.
Somos los orgullosos hijos e hijas de estos cruzadores y proclamamos que cruzar es un derecho humano básico. Fin de cita. Claro, aquí hace recordar de nuevo lo que se ha mencionado dos veces en dos versiones distintas, lo que el grupo Los Tigres escribió cuando dijeron: no cruzamos la frontera nos cruzó, ¿verdad? Que es una frase clave también que se ha mencionado. Ejemplos de la literatura chicana dentro de este ámbito abundan, habiendo empezado en la época contemporánea desde los 60, en las calles de los barrios o los campos, lo que llamamos los files, donde vivían o trabajaban. Con estos orígenes humildes se inició un legado de cuestionamiento al status quo norteamericano, ya que éste nos ignoraba o nos miraba con recelo. Solo contábamos como brazos, manos y hombros en el trabajo físico, o como niñeras, jardineros, choferes, ayudantes, lavaplatos, en cualquier oficio que el sector mayoritario consideraba indeseable. En este sector humilde, desde este sector humilde empezaron los escritores como Alurista, Juan Felipe Herrera, Sandra Cisneros, Lucha Corpi, Miguel Méndez, Ana Castillo, Reina Grande, Rodolfo Anaya, Rodolfo González, Norma Cantú y otros. Voy a mencionar a las otras que están en el panel después, ¿no? Quienes han sabido superarse mediante su literatura, que ha abierto nuevos espacios en la expresión fronteriza. Un ejemplo ingenioso lo encontramos en Juan Felipe Herrera, persona que también se ha mencionado, pero hay que repetirlo ya que es el poeta laureado, fue de California, ahora es de todos Estados Unidos. Podemos encauzarlo como un caleidoscopio visionario por su constante creacionismo, al igual que Vicente Huidobro. El espíritu renacentista de Herrera se percibe en su obra como un sintetizador inimitable, una fábrica de hibridismos y su estética dadaísta. Es un líder en la poesía performativa popular, cronista de guerras y conflictos, experto en multimedios como vanguardista social, aquí pensamos tal vez en Pablo Neruda, y es un experimentador con formas y estilos, también algo influido por Picasso. Herrera, después del poeta alurista, ha contribuido más a la difusión de la expresión en Spanglish, donde los dos idiomas se compaginan, se deleitan, se funden, se mezclan, crean nuevos códigos de significado y cobran registros lingüísticos nuevos con el fin de captar el mundo cambiante. Solo con ver… se me olvidó pasar perdón. Sí. Solo con ver algunos de sus títulos podemos apreciar el abanico de su creatividad. Rebosas of love we have woven, sudor de pueblos on our backs. Y los otros los he traducido para el público. Cruzador de fronteras con un sueño Lamborghini, cartas de lotería y poemas de fortuna, un libro de vidas, cuaderno de un contrabandista de Chile Verde y 187 razones por qué los mexicanos no pueden cruzar la frontera sin documentos, 1997 a 2007. En este último poema, aquí Herrera dice, porque nos da 187 razones, que obviamente es una crítica y una parodia a la proposición de 187 allá en el año 94, ¿no? Entonces he sacado unas pocas de las razones, porque alguien hizo nuestros carnet de maíz, porque estamos bajo el poder del peyote y Coca-Cola y Banamex, porque nuestra voz se asemeja a la de la Llorona, porque el norte es realmente el sur, porque el donador de órganos se perdió en un juego de bingo, porque nuestra penitencia de 500 años no fue lo suficiente severa, porque creemos en la teoría del gran chingazo del universo, porque el álamo se pronuncia a la madre. Pueden ver obviamente el humor, la parodia, etcétera, ¿no? Y lo curioso de este poema, que es bastante largo, es que en la superficie nos dice las razones por qué el mexicano no cruza la frontera, pero después cuando uno lo examina y lo lee, uno se da cuenta que son 187 razones por qué se cruza la frontera, ¿no? Que es toda una ironía así envuelta en un discurso muy interesante. Como podemos ver, Herrera se salta mundos con agilidad, aprovechando la plasticidad de los géneros literarios, experimenta infinitamente con formas y estilos.
promueve códigos de significado y crea una imaginería juguetona con neologismos. El resultado es que salta y brinca de una frontera a otra. Un momento acudiendo al Spanglish o el punk callejero fronteriza y otro momento tratando lo folclórico, dando la impresión de personalizar a Allen Ginsberg, Cantinflas, Jack Kerouac, César Chávez, con lo popular, lo altisonante, lo teórico. Herrera es un iconoclasta piadoso o un guerrillero con múltiples identidades como tonalidades. Él entonces vive en y de las fronteras, lo que para él es una pluralidad. Otros de los escritores, que no solamente puedo hablar de pocos, de los autores distinguidos que han formado o formulado una concepción particular de la frontera es Miguel Méndez, en su famosa novela Peregrinos de Aztlán del 74, donde presenta una frontera difusa sin demarcaciones geográficas. Construye una visión abarcadora que incluye lo histórico y lo mítico entre Sonora y Arizona, región que corresponde a los yaquis, el único grupo indígena que nunca fue conquistado por los españoles o mestizos. Este es el trasfondo, pero a la vez la visión bipartita que superimpone el Aztlán de los aztecas en el desierto mismo, tierra árida de donde surgen estos peregrinos errantes en busca de una tierra natal. Y de eso se trata una buena parte de la novela. Es como decir que nacen de la nada para apropiarse de un terreno hostil y llamarlo suyo, el que existe ambulando entre dos mundos con doble afinidad y afiliación. A la vez, la narración adopta las historias de ambos países como si fuera una sola, fundiendo lo mítico con el sufrimiento de un pueblo vulnerable, marginado y privado de derechos civiles. Los peregrinos procuran definir sus contornos físicos y sociales al delatar un ambiente apocalíptico dentro del cual pretenden desdoblar las fuerzas regeneradoras para poder realizarse. Muchos personajes mueren o son reducidos a bultos anónimos en busca de una nación imaginaria. Como eco de la novela de la Revolución, el protagonista Loreto Maldonado, un ex revolucionario, ahora trabaja como lavador de carros en las calles de Tijuana y sirve como recuerdo de un idealismo no realizado. O sea, la revolución fracasó para personas como él y otros necesitados, personajes como la Malquerida, Frankie, el Chuco, etc. Frankie, que fue veterano de la otra guerra de fracaso, que de Vietnam, estos después como que se borran en la narración. Los personajes desamparados son animados por un Jesús de Belém que intenta pastorearlos hacia un nuevo destino dentro de una frontera piadosa, la que de igual manera es un espejismo. La frontera aquí no tiene confines concretos porque es un espacio en sí, como si fuera un espacio único. Otra manifestación de interés sobre la frontera, solamente para darles tres porque no tengo tiempo para más, se encuentra en la autobioetnografía novelesca de Norma Gantú, intitulado con un título Spanglish, Canícula, Snapshots of a Girlhood en la Frontera, del 95. Fotos de la infancia que toma lugar entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, dos ciudades fronterizas que se reflejan como dos lados de la misma moneda. Por si hay dudas, se incluye un mapa del área en el texto. Construida como una Bildungsroman, la obra representa a Nena Cantú, quien relata a través de fotografías su vida en varias etapas de niña o adolescente, desarrollándose en el cascarón que es la frontera misma. Es decir, ella funciona como eje narrativo, pero el protagonista es la frontera que acondiciona y determina su visión del mundo, los rituales, las costumbres y sensibilidades binacionales. Con su acento feminista, la novela nos permite ver cómo Nena interioriza la frontera, a tal punto que la intrahistoricidad o cotidianidad no distinguen las diferencias entre el lado mexicano y norteamericano, a menos que ella viaje a Monterrey. Fuera de eso, todo comportamiento y punto de referencia son fronterizos porque traen la frontera por dentro, como señala la autora, y aquí cito: la vida en la frontera es una verdad cruda y las historias de dicha vida, cuan ficticias que sean, son aún más verdaderas que la verdad. Se me olvidó pasar, perdón. La aparente inocencia provinciana sirve para poblar la frontera con un sinnúmero de familiares, amigos y conocidos en breves viñetos, pero el texto va más allá de las fotografías, donde incluso se inventa una narración para rellenar huecos o imaginarse o reconstruir recuerdos que son en última instancia subjetivos. A veces
A veces se narra el contorno o contexto de la fotografía, la cual es apenas una impresión de un instante, pero esto se presta para extender la narratividad de las fotos con observaciones que desmienten la foto o agregan a la foto a lo que la foto no tiene. Así se convierte en un juego de verosimilitud, donde el recuerdo cuenta más que la memoria, porque ambos son selectos. ¿Qué es lo que se ve en la foto y qué es lo que se recuerda e imagina? La respuesta puede ser teórica, pero sin duda la frontera es omnipresente en todos los personajes, porque se ha interiorizado de manera como enlace vivencial que se respira en todo momento. Es evidente que existen muchas obras que presentan otras perspectivas valiosas sobre la frontera entre chicanos y chicanas, y también escritores mexicanos. Con respecto a los primeros, o sea, los chicanos y chicanas, se puede hablar del contenido sociocultural en las obras de Denis Chávez. Eventos desgarradores como los centenares de muertes de mujeres en Juárez en la novela Desert Blood de Alicia Gaspar de Alba, o las teorizaciones sobre la frontera de Gloria Anzaldúa, como sería Borderlands, la frontera de Nu Mestiza. A la vez, podríamos comentar sobre la franja fronteriza desde el lado mexicano, como la frontera multifacética de Carlos Fuentes en su Frontera de Cristal, o la frontera como abismo de fatalidad en Se murieron a mitad del río de Luis Espota, o la frontera como embudo o filtro de conflicto en la frontera plural de Miguel Álvarez Acosta de Juárez, o el culturalismo integral en Instrucciones para cruzar la frontera, relatos del tijuanense Luis Humberto Crosswhite. Encontramos entonces aquí muchas fronteras, textuales, geográficas, regionales, sexuales, generacionales, etc. Es decir, la frontera luce como contexto, trasfondo y sobre todo también muchas veces personaje en que adquiere múltiples significados como aplicaciones, como si fuera un poliforum, un nexo de interrelaciones, de convergencias y divergencias, y un ambiente quimérico donde el pasado, presente y futuro se aglutinan, se compenetran mutuamente y se transforman en una entidad singular. Gracias. Iba a mencionar un poquito esta foto que vemos aquí, el alambre, que es uno de los motivos que aparece mucho en el arte chicano y chicana. Esta es una imagen aquí de un coyote, ¿no? Y ahí termino. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco.